Saludos cordiales, estimados estudiantes. Te saluda tu profe Guille y bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a ver la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Vamos a ver un poquito de concepto y básicamente vamos a ver para qué nos sirve esta cuestión. Entonces, vamos a iniciar. Cuando hablamos del lenguaje algebraico, bueno, ya sé que se te viene a la mente expresiones algebraicas. Sí, pero recuerda que nosotros tenemos varias formas de comunicarnos. Una de ellas es a través de nuestro lenguaje natural, como el que estoy haciendo yo, y otra es a través de símbolos. Por ejemplo, cuando escribes y envías un mensaje, tal vez lo envías por ahí con emojis, emoticones o tal vez algún tipo de código para que tal vez la otra persona te lo entienda. Bueno, del lenguaje natural también lo puedes escribir en un lenguaje simbólico. De la misma manera, cuando hablamos matemáticamente, bueno, del lenguaje natural o verbal que nosotros lo hacemos, podemos hacer pasarla al lenguaje algebraico o simbólico, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? El lenguaje natural que nosotros lo hacemos día a día, bueno, vamos a hacerlo de alguna manera a través de símbolos y números a pasarlo a un lenguaje matemático. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, realmente lo podemos resumir en lo siguiente, que esto nos sirve para poder resolver problemas en la vida cotidiana. Es decir, aquello que nosotros lo decimos verbalmente, podemos escribirlo a través de números y símbolos, letras. A través de estas podemos resolver cualquier problema en la vida real, ¿no? Mira, aquí te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si decimos, al sumar dos números consecutivos cualesquiera, o tal vez decimos, la suma de dos números cualquiera, o cualesquiera. Entonces, no debemos escribir toda esta parte de acá. Esto sería el lenguaje natural, verbal. Simplemente nosotros podemos poner X y Y. Fíjate que con estas dos letritas ya hemos resumido toda esta frase, todo lo que estamos hablando en la anterioridad. Bien, vamos a ver que esto es sumamente sencillo. Lo único que tienes es que poner un poquito nada más de concentración y un poquito de lógica en lo que hablamos. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Un número cualquiera. Matemáticamente hemos venido hablando que cuando nos referimos a algún valor que no conocemos, bueno, por lo general decimos que es una incógnita y las incógnitas las representamos con letras, cualquiera que sea del alfabeto. Puede ser A, B, C, X, Y, Z, cualquier letra, pero usualmente utilizamos la letra X. Entonces, nosotros cuando nos referimos a un número cualquiera, bueno, simplemente podemos decir X. Con esto ya estamos reemplazando toda esta frase de acá. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo la suma de dos números diferentes o dos números cualesquiera, como quieras decir, ¿no? Entonces, si hablamos de dos números diferentes, fíjate que acá un número cualquiera es X, pero si hablamos de otro número que sea diferente a X, bueno, matemáticamente y algebraicamente lo vamos a representar sí con otra letra, pero una letra diferente a la anterior, a la que ya utilizamos, porque si no, sería el mismo número. Entonces, en un lenguaje algebraico ya quedaría X más Y. Ahí reemplazamos toda esta frase. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. La diferencia de dos números. Aquí hay cositas que debemos ir comprendiendo. Por ejemplo, aquí este término, la suma. Al hablar de la suma, también puedes encontrar por ahí, si adicionamos dos números diferentes, si agregamos, si aumentamos, todo lo que tenga como sinónimo de agregar, es decir, estamos hablando de adición, de suma. Entonces, algebraicamente lo vamos a escribir simplemente como X más Y, porque todo lo que te acabo de decir lo puedo resumir solamente con este signo de más, ¿verdad? Entonces, ahora, si hablamos de la diferencia, obviamente vamos a hablar de una resta. Entonces, si hablamos de la diferencia de dos números, fíjate que aquí me dicen dos números, no me dicen del mismo número. Entonces, esto lo vamos a poner ahora como X menos Y. Si decimos ahora el producto, fíjate que aquí también la palabra clave es producto, ¿verdad? Y dos números, bueno, ya sabemos que los números los representamos con letras, pero mira, el producto significa multiplicación, entonces eso lo vamos a representar como X por Y. Fíjate que aquí algebraicamente ya no escribimos por el símbolo que convencionalmente lo venimos escribiendo muchas veces porque ya lo vamos a confundir tal vez con otra variable. Si ponemos el por en medio de estas dos letras, podemos malinterpretar y decir X por X. Entonces, eso me daría un X al cuadrado. Entonces, fíjate que aquí tengo el producto de dos números. Fíjate que X corresponde a un número y Y corresponde a otro número. Fíjate que es facilito de entender esto. Ahora, si hablamos del cociente, mira, la diferencia es resta. La suma es adición, el producto es multiplicación.
El cociente, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser el resultado de dividir. Entonces, si hablamos de dos números, también podemos expresarlo como una fracción, X entre Y. Puede ser la fracción con la línea diagonal o la fracción que convencionalmente la venimos haciendo, que es una letra en la parte de arriba, la línea fraccionaria, y la otra letra en la parte de abajo. ¿Listo? O simplemente podemos expresarlo de esta manera, X dividido entre Y. Ahí estamos hablando de el cociente de dos números. Fíjate que son cositas que debemos de irlas practicando. ¿Para qué? Para que se nos haga muy fácil cuando tengamos que resolver problemas que impliquen estas expresiones o tengamos que traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Vamos con otro ejemplo. Ahora, el cubo de un número. Fíjate que aquí ya vamos agregando algo. Si hablamos de un número, obviamente puede ser un número ABC, un número XYZ, pero si hablamos del cubo, entonces cuando decimos 3 elevado al cubo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando de potencia. Entonces aquí si decimos el cubo de un número, pero como ese número no lo conozco, entonces básicamente va a ser un número desconocido, un número X elevado al cubo. Fíjate que si se dijera el cuadrado de un número, cualquier valor que nosotros podamos representarlo aquí, simplemente lo que vamos es a reacomodar el lenguaje algebraico a lo que se nos está preguntando o lo que estamos leyendo o diciendo. El triple del cuadrado de un número. Fíjate que por aquí tengo ya varios términos, ya voy aumentando. Mira, el triple, si yo te digo que tienes el doble de algo, por lo general, bueno, el doble significa duplicarlo o multiplicar por 2. Entonces el triple, ¿qué será? Triplicarlo o multiplicar por 3. Pero fíjate que aquí tengo del cuadrado de un número. Aquí un número ya venimos practicando, que es una letra cualquiera, entonces va a ser una letra cualquiera elevada al cuadrado y multiplicada por 3. Entonces ahí vamos a tener, fíjate, una letra cualquiera elevada al cuadrado multiplicada por 3. Aquí digo el triple del cuadrado de un número. Fíjate que es sumamente sencillo. La suma de los cuadrados de dos números. Entonces, fíjate, ahora si vamos a sumar, obviamente, mira, aquí ya voy a aplicar el símbolo de adición, entonces el signo más, ¿verdad? El positivo. Vamos a poner esto ¿entre quién? Entre los cuadrados de dos números. Entonces, si por aquí teníamos un número al cuadrado, ahora lo que vamos a tener es dos números diferentes. Puede ser x al cuadrado más y al cuadrado o a cuadrado más b cuadrado. El valor nosotros lo ponemos de acuerdo a lo que vamos leyendo. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Fíjate que aquí tenemos un número al cuadrado y otro número al cuadrado y estos dos se están sumando. Mira que básicamente para eso nos sirve el lenguaje algebraico. Todo esto lo podemos ya resumir de toda esta frase. Vamos con otro ejemplo. La quinta parte del cubo de un número. Fíjate que al hablar de la quinta parte, volvemos por acá al cociente, porque cuando hablamos de la quinta parte, obviamente estamos hablando de una parte de un todo, no estamos hablando de todo, entonces estamos hablando básicamente de una fracción. Y acá dice del cubo de un número, obviamente va a ser una letra elevada al cubo, y esa letra elevada al cubo estamos hablando de su quinta parte. Entonces nos quedaría x al cubo entre 5 como una expresión fraccionaria, o podemos decir como x al cubo dividido entre 5. Aquí estamos expresando lo mismo. Vamos con el décimo ejemplo. La suma de dos números consecutivos. Fíjate que, a ver, si yo te digo, enumérame, o dime, perdón, dos números consecutivos, menciona, y yo puedo decir 2 y 3. Bueno, el 2 porque lo conozco y obviamente el que le sigue va a ser el 3. Pero fíjate que aquí estamos hablando en un lenguaje algebraico y estos números no los conozco. Y ya venimos aprendiendo que un número que no conozco lo represento con una letra o también llamadas variables o incógnitas, ¿no? Entonces, si tengo un número X, un número A, un número B, y si quiero hablar que es un número consecutivo, fíjate que voy a hablar del mismo número, pero ahora aumentado en 1. Porque es lo mismo que yo te diga, a ver, mencióname dos números consecutivos y me dices 4 y 5. Listo. El 4, si le aumento 1, voy a tener el siguiente, que es el 5. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a aplicar aquí un número que no conozco y luego vamos a sumarlo con ese mismo número aumentado en 1. Si me dijeran disminuido, bueno, fuera restado. O si me dijeran con el anterior, ya vamos a ver un ejemplito por aquí, te vas a dar cuenta que simplemente va a cambiar. En vez de sumar, va a restar. Vamos con el siguiente. La suma de dos números dividida entre su diferencia. Fíjate que aquí tengo dos números, estamos hablando de dos letras distintas, que va a estar dividida, mira, pero primero estos números, mira lo que me dice, la suma de dos números, voy a tener
una letra diferente de otra que van a estar sumando y luego va a estar todo esto dividido entre estas mismas letras, pero que estén restando. Parece complicado, pero fíjate que quedaría muy sencillo. Mira, tengo la suma de dos números por partecitas. Mira, X más Y. Aquí tengo la suma de dos números, porque son dos números diferentes. No me están diciendo que es el mismo número. Ahora, dividida, aquí tengo la línea fraccionaria, que es dividida entre su diferencia. Si estamos hablando de los mismos números, entonces si hablamos de diferencia, va a ser la resta entre X y Y, porque son los mismos números. Muy fácil, ¿verdad? Ahora, un número que aumentado a 3 suma 8. Mira que ya vamos aumentando un poquito la parte del lenguaje verbal a traducirlo al lenguaje algebraico. Un número que ha aumentado, un valor X desconocido, un valor Y, un valor Z, que ha aumentado. Fíjate que lo que te decía, los sinónimos, si dice aumentado, obviamente tendremos que sumar, adicionar. ¿Y qué vamos a adicionar? 3. Este valor sí lo conozco. Ahora, mira que aquí este término ya lo venimos aprendiendo, ya lo venimos aquí ya a adicionar a lo que te vengo diciendo, porque fíjate que si decimos suma, entonces ya estoy hablando de un resultado. Mira, que hay un número que ha aumentado en 3 y ese resultado me va a dar 8. Cuando nosotros vemos que dice suma es igual, entonces básicamente ya vamos a utilizar su simbología correcta. Mira, un número que ha aumentado en 3 nos da como resultado 8. Puede que encuentres por ahí un problema que diga un número aumentado en 3 da como resultado 8, o simplemente suma 8, o nos da 8, o su resultado es decir, cualquier sinónimo que indique que estamos haciendo ya, dando un resultado, bueno, simplemente vamos a adicionar la simbología correcta. Y en este caso ya entonces nos transforma en una ecuación. Que después vamos a aplicarlo en problemas de ecuaciones, sí. Las ecuaciones ya las venimos trabajando, ya has trabajado en ejercicios anteriores y ya sabes cómo resolver una ecuación lineal de primer grado. Ya, pero aquí vamos a aprender esas ecuaciones, cómo podemos nosotros aplicarlas en ejercicios de la vida cotidiana, de la vida real. Vamos con un ejemplo más, la diferencia entre un número y su anterior. Fíjate que aquí es muy parecido al que teníamos con los números consecutivos. Si aquí aumento, ahora acá voy a hacer la diferencia, es decir, voy a restar con el anterior. Vamos a ver cómo nos quedaría. X, mira, un número que no conozco, la diferencia menos y con el anterior, es decir, de este mismo número, ahora restado 1. Porque si yo te digo, dime el anterior de 4, me vas a decir 3, ¿verdad? Y para obtener ese 3, ¿qué debo hacer? Simplemente restarle 1. Fíjate que es sumamente sencillo para el trabajo que tienes que realizar como tarea en el proyecto de esta semana. Vamos a ver todo esto, cómo podemos utilizarlo en problemas ya en ejercicios matemáticos que vemos por allí en los textos o tal vez en la vida cotidiana. Aquí te presento un ejemplo. Dice, la edad de Guillermo aumentada en 10 se obtiene, si a la edad, sería aquí, si a la edad de Guillermo aumentada en 10 se obtiene la edad actual de Alberto. Bueno, está bien planteado. Pero fíjate que aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la edad de Guillermo si la edad actual de Alberto es 37? Fíjate que parece complicado, pero mira, la edad de Guillermo. A Guillermo lo puedo representar con una variable, puede ser una letra, puede ser la G, puede ser la X, puede ser la Y, cualquier letra. Y si le aumento 10, es decir, voy a adicionar, voy a sumar, es decir, esta edad de Guillermo, y si le aumento 10, voy a tener ¿quién? La edad de otro número diferente o de otra persona. Mira que Guillermo no es igual a Alberto. Entonces, si a Guillermo lo represento con una letra, Alberto lo voy a representar con otra. ¿Qué te parece si lo representamos con G y con A? Entonces, si me pregunta que cuál es la edad actual de Guillermo, dice, ¿cuál es la edad actual? Si la edad actual de Alberto es de 37 años. Fíjate que dice, si la edad actual de Alberto es de 37, este es de, ya me indica que aquí ya me dan un resultado. Es decir, todo lo de acá, lo que voy a escribirlo en lenguaje algebraico, de alguna manera debe de darme 37 años. ¿Y cómo me quedaría eso? Sencillo, mira, X más 10 es igual a 37. Ya, fíjate que por aquí 37 es la edad de Alberto. Ya, pero si no supiera la edad de Alberto, simplemente aquí pondría X más 10, es decir, la edad de Guillermo aumentada en 10 es la edad de Alberto. Aquí me lo dan porque ya me piden que encuentre un resultado. Es decir, pondría X más 10 es igual a Y, simplemente. Pero como ya me piden la edad de Alberto, me piden la edad de Guillermo, perdón, si la edad actual de Alberto es 37, bueno, en vez de A, porque A o Y
que era la otra variable, ya la conozco, entonces ahora la reemplazo y vamos a poner la edad que es de 37 años. Fíjate que ya me queda planteada una ecuación para poder resolver un problema. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Dice, los ahorros de María sumados a los de Nancy suman $1,500. Fíjate que aquí me dan los de María. No sé cuánto tenga ahorrado María, ni cuánto tenga ahorrado Nancy. Puede que María tenga ahorrado 1,000 y Nancy 500. Bueno, cumpliría, ¿verdad? Si aquí ya me dice suman, entonces ya me da un resultado. Y acá otra vez me dicen suma, es decir, voy a sumar estos dos valores. Ahora, esto es verbalmente. Algebraicamente, ¿cómo me quedaría? X más Y, o podríamos poner M más N, es igual a 1,500. Es decir, lo que tiene María sumado a lo que tiene Nancy, debe de darme 1,500. Esa es la forma correcta que ya nosotros estaríamos planteando un problema, ¿verdad? Fíjate que acá lo cambié de variable, no importa, lo cambié de letra. No hay ningún problema. Lo importante es que se sobreentienda que estoy realizando la misma operación. Vamos a ver otro ejemplo. Pedro tiene el doble de juguetes de lo que tiene Marcos. Fíjate que aquí no me hablan nada, no me están preguntando. O sea, lo correcto sería, ¿cuántos juguetes tienen entre los dos? Por decir, si es que me estarían ya planteando la resolución de un problema, pero como te dije, en la clase solamente estamos tratando de que este lenguaje verbal lo podamos traducir al lenguaje algebraico para en la posterioridad poder resolver problemas. Entonces, fíjate, si Pedro tiene el doble, este doble sí ya lo conozco porque es el duplo de algo. ¿De quién? De juguetes, ¿verdad? ¿Y de juguetes de quién? De Pedro. Pero aquí hablamos de dos comparaciones, entre Pedro y Marcos, pero me dice que Pedro tiene el doble de juguetes de Marcos. Entonces, podríamos poner por ahí que 2 de lo que tiene Pedro, es decir, 2P, es igual a quién? A M, a Marcos. O simplemente podemos cambiar las variables. Vamos a poner por aquí 2P es igual a M. Fíjate, el doble de lo que tiene Pedro es igual a lo que tiene Marcos. Entonces, vamos por acá. Si cambiamos simplemente las letras, vemos que tenemos exactamente el mismo ejercicio. Es sencillo, parece que fuera un poquito complicado, pero te vas a dar cuenta que la práctica es lo que hace al maestro. Entonces, si tú practicas y le pones un poquito de lógica a lo que estás leyendo, fácilmente vas a poderlo escribir en un lenguaje algebraico que te permita resolver un problema matemático. Entonces, vamos aquí con el último ejercicio. Dice, si Magda triplica sus ganancias, tendría $5,000 en la actualidad. Fíjate que aquí Magda, bueno, no importa los nombres que nos ponga. Lo que nos indica es por acá esto, que triplica. Si triplica, ya voy a ubicar 3 veces de las ganancias. Pero no sé cuáles son esas ganancias que tenía o lo que tenía Magda para que ahora tenga $1,500. Entonces, como no conozco cuánto tenía, ni esas ganancias que obtuvo, y si esas ganancias las multiplicará por 3, va a tener 1,500, entonces yo lo planteo, todo este enunciado lo voy a plantear de la siguiente manera. El triplo de lo que tenga Magda, o si triplica Magda sus ganancias, como no conozco las ganancias, las represento con una letra, con una incógnita. Actualmente tendría $5,000. Fíjate que simplemente transformé todo este problema en una ecuación. Aquí también, si nos preguntaran cuánto era la cantidad original o las ganancias originales que obtuvo Magda, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que podemos resolver un problema. El día de hoy no vamos a resolver ecuaciones, simplemente vamos a trabajar con enunciados verbales para que tú puedas trabajarlo y transformarlo en lenguaje algebraico para en la posterioridad poder trabajar con problemas matemáticos y aplicados a la vida real, ¿no? Entonces, en eso consiste la actividad de esta semana, de tu proyecto. Te vas a encontrar allí en el documento que se envía una tablita que donde está escrito de lenguaje verbal, perdón, y simplemente tú vas a traducirlo a lenguaje algebraico o matemático. ¿Listo? Entonces, espero que la clase te haya servido de ayuda y no olvides de compartir con tus compañeros el video para que todos podamos trabajar en conjunto. Nos vemos en una próxima clase. Chao.